compartir con vosotros este ratito. Bueno, espero que os guste, porque bueno, vamos a hablar de determinados temas que a nivel cultural plantean una vinculación dentro de lo que es el vampirismo, pero ya no solo el vampirismo en plan asesino, en lo que es la historia a nivel antropológico, psicológico y criminológico, sino también lo vamos a plantear desde un punto de vista energético, que hay una corriente actualmente en la sociedad que implica una conexión directa en que en nuestros entornos familiares, culturales, laborales, nos encontramos con determinadas situaciones de personas que parece que se juntan a nosotros para absorbernos energía. Muchas tendencias plantean eso actualmente en muchas publicaciones. Bueno, pues vamos a plantear qué tipo de personas pueden tener este tipo de actuación con nosotros, cómo detectarles, cómo protegernos y a lo mejor, pues oye, sin hacer nada violento, pues marcar una distancia con esas personas que no nos quieren un bien en nuestra vida. Vamos a plantear muchos temas que, como os digo, bueno, aquí tenemos un pequeño índice de lo que vamos a plantear hoy y luego en cada punto pues intentaré plantear pues a lo mejor cuestiones que en un entorno, dentro de estos puntos, en un entorno indirecto, pueden darnos a entender el nacimiento de algunos movimientos de determinadas personas a lo largo de la historia. Personas que a nivel criminológico han marcado una tendencia que podemos estar viendo en muchos sucesos que actualmente pueden estar sucediendo. Bueno, aquí planteo lo que es un poquito lo que es el vampirismo, lo que es la mitología. Vamos a ver. El primer vampiro de la historia, pues para muchas personas, el primer vampiro de la historia se plantea desde la creación de la saga de Drácula, de Bram Stoker. Pero hay vampiros oficialmente datados a lo largo de la historia, pero que además, bueno, vamos a ponerles nombres, vamos a darles también su carácter antropológico, el por qué, el cuándo y el cómo han determinado hacer determinadas cosas, pero la motivación que les ha tenido para hacer esas cosas. No solamente el hecho del vampirismo en sí, la absorción de sangre, la absorción de la injerencia en muchos casos de órganos, el ingerir órganos en combates a lo largo de la historia, tendencias nórdicas, tendencias de países de África, que se hacen actualmente, de hecho, absorción de órganos para adquirir esa energía vital que esos órganos, pues en un momento dado, tienen ese conocimiento, esa vibración. Entonces yo necesito ingerir ese órgano para adquirir ese conocimiento que tiene ese guerrero caído. Pero posteriormente ahondaremos en ese punto. Hablaremos también de, bueno, como ponemos en el segundo punto, la figura vampírica existe desde tiempos inmemoriales, pero claro, dentro de un imaginario colectivo o algo subconsciente, el vampiro se asocia al demonio, pero nos vamos a dar cuenta de que el vampiro se puede asociar al demonio o a otras tendencias. Cuando nosotros en la sociedad focalizamos una figura de mal, automáticamente lo ubicamos en el demonio. Pero nos vamos a dar cuenta también en esta conferencia de que hay figuras vampíricas que son inconscientes. Realizan un trabajo, una labor con nosotros, pero no son conscientes de ello. Vamos a intentar también desmitificar ese punto, ¿no? Como os digo también, en el tercer punto, los rasgos de los vampiros varían de una cultura a otra. Hablaremos, porque la figura del vampiro no es lo mismo en el este de Europa que en el norte de África, que en Estados Unidos, la zona de América, la zona de Latinoamérica. No es lo mismo. Y de hecho el trabajo se realiza de forma distinta. Aunque probablemente la intención tenga un denominador común, la forma de actuar es distinta completamente. El cuarto punto, como os planteo, el único punto en común es que beben sangre. Bueno, ni que les diera la luz del sol, características mucho más modernas, de acuerdo, perfecto, pero el tema de beber sangre, como os decía anteriormente, no implica el hecho de beber sangre. Hablaremos de alguna persona que a lo largo de la historia, muy conocida además,
solamente se bañaba en sangre, no ingería la sangre. Solamente por el hecho de intentar estar en contacto con ese líquido que emanaba sabiduría y vida para intentar impregnarse de él, pero no ingerirlo, solamente exteriormente. Son curiosidades que a nivel de psiquiatría tendrían una lectura interesante. Luego, también nos plantearemos la leyenda de Cuntius, posteriormente entraremos. Parecen más otras criaturas, zombies o demonios, pero también los hay familiares relacionados con las hadas. Este es un punto que, dependiendo de la cultura donde estemos hablando, de qué situación geográfica, pues bueno, como os decía, el vampiro se asocia al demonio, pero también se asocia a lo sobrenatural. Estaremos hablando de muchas criaturas paralelas al ser humano que, en función de la cultura, pues lo denominan dentro de un general, dentro de un punto global. Pero claro, ese punto global, si a mí algo me ha dado la experiencia, es que nada es tan sencillo. No todo es negativo ni todo es positivo. Hay escalas de grises, ¿no? Tanto que se dice. Pues dentro de lo que es el vampiro, como os decía anteriormente, habría vampiros conscientes e inconscientes. Hablaremos en ese punto que resulta muy interesante. Y luego el vampiro junto al demonio puede ser una figura malvada y oscura, más dependiendo de la cultura humana y ligada a la cultura humana. Posteriormente, en el último punto del índice, decía que iba a haber una reflexión. Pues en esa reflexión voy a intentar caracterizar esos dos puntos. El porqué del vampiro y por qué ligado al ser humano. Porque hay algunas culturas que plantean que el vampiro no es un ser humano. Pero hay otras culturas que sí que plantean que es un ser humano distinto. Una tendencia distinta, pero dentro del mismo ser. Yo creo que hay una diferencia grandísima e intentaremos indagar en ese punto. Bueno, evidentemente, cuando hablamos de cualquier punto dentro de lo que es la espiritualidad, dentro de lo que es el misterio, dentro de lo que son este tipo de vampirismo u otro tipo de situaciones, hay que plantear un paralelismo con la ciencia, ¿verdad? La ciencia, evidentemente, niega que exista el vampirismo, lo plantea desde un punto de vista de cultura psiquiátrica, exclusivamente, incluso de enfermedad mental. Pero automáticamente dice, la ciencia ortodoxa completamente, ¿hay alguna enfermedad que convierta en vampiro? Hombre, pues hay algunas culturas que tienen alguna casuística que sí que plantean que en un momento dado una persona tuvo una situación muy grave en su vida y en ese momento algo cambió en su mente que le derivó a tener un contacto directo con la sangre. De hecho, en Norteamérica tenemos la tendencia de leyendas urbanas de, en el momento que un ser humano está en contacto directo con la sangre o con un órgano de otra persona, automáticamente se convierte en una criatura mitológica. Entonces, es una situación que esto se está dando actualmente. No estamos hablando de una situación de hace 200 años. Estamos hablando de algo muy actual, ¿no? Luego, aquí, en el cuarto punto, es un tema interesante, porque hablamos de animales hematófagos. Hablando de pandemia, además. Una situación curiosa. Pues claro, el tema del vampiro, el tema del murciélago, sabemos la alimentación que tienen estos animales. Bueno, pues en el origen del vampirismo, al margen de Drake Stoker y de Bram Stoker, tuvimos la oportunidad en el programa de entrevistar a Drake Stoker, sobrino nieto de Bram Stoker, y tuvimos la oportunidad de discernir dentro de lo que es para Bram Stoker todo lo que es la cultura del vampiro y el porqué del nacimiento de esta obra. Claro, en el momento en el que nosotros caracterizamos que el vampiro como animal pues absorbe sangre para alimentarse, una serie de enfermedades que se plantean, pues hay muchas personas que plantean que a través de un mordisco de un vampiro se genera la ponzoña y generas un ser humano distinto. El primer vampiro, según las culturas de Centroamérica, se plantea de esa manera. ¿Que tengan más razón o tengan menos razón estas culturas? No lo sé. Pero el nacimiento, dependiendo de la cultura, hablando del vampirismo, tiene un origen u otro. En el este de Europa, el vampiro como tal,
Luego hablaremos de Ellen Bathory, de Vlad Tepes, bueno, pero son otro tipo de vampiros. Pero el vampiro como tal, estaríamos hablando de los Strigoi, que esto actualmente existe a nivel cultural, a nivel social, a nivel antropológico, en muchos lugares de Rumanía, por ejemplo, Croacia, Yugoslavia, lo encontramos en Hungría, muchas zonas del este de Europa, y esto existe actualmente. De hecho, bueno, se ha escrito muchas publicaciones de este tipo. A ver, bueno, aquí estamos hablando, en el cuarto punto, hablamos de animales hematófagos, pero el tema de la luz, el tema de las estacas, tanto que se habla de este tipo de cosas, bueno, pues hay una posibilidad que se asocia, por eso antes se hablaba de hadas, se asocia más a gnomos. Y dentro de la cultura de Galicia nos encontramos con algunos remedios para poder identificar o para poder combatir con seres de este tipo. Bueno, pues uno de los puntos que tenemos en común con el tema de las hadas y los gnomos, los duendes, que deben de tener un agujero en la mano derecha o en la mano izquierda. Entonces, dejando un cuenquito con arroz, con garbancitos pequeños, ellos se entretendrían echándose esos garbancitos en las manos, se caerían por el agujerito y volverían a empezar, y una y otra vez, y una y otra vez. Así continuamente, entonces llegaría un momento en el que se enfadarían y se irían directamente. Eso es un remedio que hay contra lo que es el vampiro. Hay bibliografía en este sentido. Luego al final expongo varios libros que son interesantes. Bueno, como os decía, la leyenda del Strigoi. La leyenda del Strigoi, sobre todo en la actualidad, se plantea, según las informaciones que yo he ido adquiriendo, sobre todo en el este de Europa, concretando mucho en la zona de Yugoslavia, Croacia, Rumanía, Hungría, Turquía. Este tipo de culturas plantean desde hace muchos años un Strigoi, una bruja, pero con una caracterización. El Strigoi tendría la capacidad de visualmente generar una inyección de energía negativa sobre alguien y provocarle enfermedades, dolencias, tanto físicas como mentales. Claro, esta situación repercute que esa persona que recibe esa mirada, pues, o esa inyección de energía, no está preparada para recibir ese tipo de situación y tiene una degeneración energética muy grande, provocándole muchos problemas a corto plazo. Pero ya no solo en personas, sino también en animales. De hecho, hay muchas, este tipo de casos no van ligados solo a una persona, van ligados a clanes familiares. Eso es lo que más me llama la atención, porque no tienes la posibilidad real, por lo menos en apariencia, de desprenderte de esa situación. Va ligado a tu clan generacional, hasta que no venga alguien que pertenezca a tu clan que rompa esa situación. Entonces, indagando, te das cuenta de que muchos puntos tienen en común con magias negras, ataduras de generación, situaciones que van muy ligadas a la energía, pero también a los clanes familiares. Situaciones que muchas veces no tienen un origen claro. No sabemos desde cuándo se producen, pero sí que hay muchas personas, cuales yo he conocido algunas, que son conscientes de esa situación y ya se van preparando para en el momento en el que desencarnan, estar preparados, porque en el ataúd, pues el tema de la estaca, el tema de este tipo de actos siguen en auge en determinados países. ¿Qué pasa? Que, hay personas que son conscientes porque a través de esa mirada son capaces de generar una dolencia en un animal, como algunos vídeos, algunas imágenes que hemos visto de magias, tanto centroafricanas como Latinoamérica, pues en un momento dado, visualmente, a través del vudú, el candomblé, etcétera, etcétera, generar la muerte de un animal en pocos segundos, ¿no? Hay personas que tienen esa capacidad, que son conscientes de ello e intentan mantenerse al margen, pero la cultura sí las plantea. Como decimos, el nombre, esto
estos nombres, estriga, que significa de rumano chillar, y el italiano bruja, como lo que decíamos antes, derivan de la palabra latina strix, que designa una pequeña ave vampírica. Es lo que hablábamos. Ese punto en común con lo que hablábamos del vampiro, lo que hablábamos del murciélago, pero como estereotipo. Yo creo que no va ligado directamente, sino que la cultura intenta encontrar un animal hematófago para intentar asociar de dónde puede venir ese origen. Hablamos de mitología rumana y albanesa. Casualmente, la zona este de Europa, bruja vampiro que se desliza en los cuartos de los pequeños y absorbe su fuerza vital. Posteriormente, entraremos en las diapositivas y veremos lo que es la absorción de fuerza vital, cómo se anclan a la fuerza vital de una persona o de un animal. Evidentemente, en la casuística nos encontramos que determinada edad, de 30, 40 años para arriba, pues por lo que sea, no sabemos muy bien, pero los estrigois o este tipo de personas no se suelen asociar a personas de determinada edad porque ya la fluctuación energética es distinta. No tienen esa fuerza vital, entonces no son una persona, no son una víctima interesante. Es preferible de una edad hacia abajo. Por eso pongo en esta diapositiva pequeños en el planteamiento de pues, niños con una fuerza vital muy, muy grande. Para que los estrigois dejen en paz a sus víctimas, hay que desperdigar semillas, como lo que decíamos anteriormente, con clavos ocultos dentro de ellas. Bueno, este es un punto más. Estas criaturas obsesivas no pueden seguir en su camino sin antes contar las semillas. En lo que decíamos, esto se asocia en función de la cultura de Galicia, nos encontramos mucha casuística en este sentido, pero en relación a los duendes. Cuando se pinchan los clavos ocultos con la mano, comienzan a contar otra vez. Duendes, hadas, en este tipo de puntos en común, ¿verdad? La única manera de eliminarlos es arrancarles el corazón en plena luz del día y anclándoles con las estacas. Es lo que estábamos hablando antes. La casuística te dice esto respecto al estrigoi. Perfecto. Hay casos en los que ha habido personas que se han sentido estrigois en un momento dado en su vida general, tienen un punto en común, porque fisiológicamente, por lo visto, pues es que esto se asocia más también a una tendencia que lo asocia al demonio. Pero, bueno, por lo que sea, hay muchas personas que se sienten estrigois, que tienen ese mechón de pelo distinto, o tienen una marca subcutánea, algo que les diferencia del resto. Entonces, muchas personas probablemente tengan una marca y directamente digan, una marca normal de nacimiento, y digan, oye, pues tengo esta marca, pues ya soy estrigoi. Pero te quiero decir que al final es una línea muy fina. Es una línea muy fina. Pero la forma de acabar con ellos, según la cultura del este de Europa, sobre todo, lo que a mí me llega es estacas, arrancar el corazón, etcétera, etcétera. Esto existe actualmente. De hecho, bueno, hemos hecho investigaciones de campo en ese sentido y llamaría la atención, porque hay casos que ampara la Iglesia Ortodoxa. Entonces, no es que quede en pequeños pueblos, sino que hay casos que están oficialmente documentados. Se cree que los estrigos no se convierten mediante la mordida de otro vampiro, que es lo que decíamos, sino que son clanes familiares. Sino que no son el séptimo hijo varón de una bruja o de una mujer que haya cometido adulterio. Bueno, este tipo de casos es dentro de una casuística general. Puede haber muchas posibilidades. Hay tradiciones que afirman que los estrigois son vampiros humanos, es decir, humanos con capacidades vampíricas, pero sometidos a las leyes naturales. Otras versiones sostienen que los estrigois pertenecen a la orden suprema de la jerarquía vampírica. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto tiene una lectura muy sencilla. Yo hace años, bueno, en un momento dado, me puse a reflexionar. En un momento dado, cuando manejas información, pues tienes que parar un momento e intentar reflexionar y sacar un general dentro de esa información. Ver si te cuadra, y si te cuadra, pues indagar más e implementarla, y si no, descartarla. Pero en esa implementación, pues yo me di cuenta de que dentro de las tendencias de tantos seres que hay, no solo en la Tierra, sino tantas posibilidades que hay, que haya seres que trabajen de una manera indirecta sobre otros. Pues los estrigois serían uno de estos seres. Entidades que no están encarnadas en un momento dado,
que necesiten absorber energía, pero que no lo pueden hacer directamente de un ser humano vivo. De manera que se valen de otros seres para llegar a su finalidad, que es la absorción de energía de alguien, de forma indirecta, pero al final reciben esa energía, que es lo que a ellos les revitaliza. Siempre, además, teniendo en cuenta que la persona que sirve de medio tiene una serie de dolencias a corto plazo y muchas veces este tipo de personas suelen desencarnar jóvenes. Suelen desencarnar pues, 50, 60 años, según los casos que yo he documentado. Evidentemente habrá más casos, habrá gente con 90 años y habrá gente con 20 años, pero la media se mueve en ese punto. Bueno, estos ya son, en uno de los puntos del índice, estaríamos hablando de vampiros célebres, pero creo que aquí, de vampiros célebres, antes de entrar de los vampiros célebres, hay que hacer una parte de Bram Stoker, el creador de la novela, de la saga, más que una novela, de Drácula en el año 1897. Bueno, vamos a ver. Sobre todo esta novela se inspira en la cultura de ese momento, pero en la guerra, en el combate entre el bien y el mal. Claro, hay que tener en cuenta la situación social que se encuentra en 1897, en este caso, Bram Stoker. Claro, en este punto, pues él intenta plantear desde un punto de vista indirecto la realidad energética que hay paralela al ser humano. Algo paralelo a la cultura oficial que plantea la Iglesia, bueno, pues una novela, vamos a plantearlo de alguna manera, pero con casos reales. La cultura de Drácula realmente tiene una realidad basada en lo que posteriormente veremos de Vlad Tepes, que bueno, sería el conde Drácula, famoso de Rumanía, una de las figuras fundamentales dentro de lo que es la cultura de Rumanía, porque hay personas de todo tipo, lógicamente, pero la cultura general plantea que es un héroe nacional. Dependiendo de las tendencias, plantean realmente que es un héroe nacional. Llama la atención, pero bueno, hay muchas personas que lo defienden. Su razón, lógicamente, tendrán, porque, bueno, yo no tengo ese punto de haber vivido allí y haberlo contado, pero casualmente hemos conocido personas que sí han tenido contactos a través de abuelos, de bisabuelos, que han tenido un conocimiento mayor de la situación y el planteamiento del héroe nacional de Vlad Tepes y la creador de El Conde Drácula a través de esa figura. Bram Stoker lo que hace es plantear la figura, la vida de Vlad Tepes dentro de lo que es un ámbito de novela. Una novela muy recomendable, sobre todo porque hay muchas informaciones que a la hora de hablar de determinados documentos, pues es interesante, porque es una información que es para el ser humano, pero no para todo el ser humano cuando el ser humano quiere recibirla. Quiere decir, yo quiero recibirla, estoy preparado para asumirla, para entenderla, pero a lo mejor la persona que tengo delante también la quiere recibir, pero no la va a comprender igual. Entonces, cada uno tiene que recibir la información a medida que puede entenderla, puede argumentarla y puede comprenderla. Eso es lo que se plantea en la novela de Drácula. Un punto de vista histórico, antropológico, pero también novelístico. Es interesante. Y Bram Stoker lo que nos planteó es el por qué esta creación, por qué se llegó a esto y si realmente Bram Stoker creía en el vampirismo. Bram Stoker en el vampirismo creía, pero no como se ha derivado luego posteriormente al cabo de los años. Ya sabemos que cuando hay una información original, al cabo de los años, dependiendo de la óptica con la que la miremos, se puede desvirtuar. Es lo que yo creo realmente que ha pasado en el vampirismo. Como os decía anteriormente, Vlad Tepes, el conde Drácula, realmente se puede vincular a Vlad el Empalador, como ahora hablaremos, 1847-1912, el padre de todos los vampiros. La sola mención de su nombre ha sido sinónimo de un horror indescriptible, al mismo tiempo que esta imagen de monstruo fantástico ha desplazado una realidad histórica pocas veces contada. Bueno,
evidentemente hay muchísima documentación dentro de lo que es Black Tepes, en internet, en bibliografía. Bueno, esto es muy rápido. Son 23.000 turcos que son empalados en uno de los conflictos dentro de la guerra entre Black Tepes y el emperador Mehmed II, y en un momento dado, pues, bueno, Mehmed, para aquellas personas que no lo sepan bien, era un emperador que había llegado a un acuerdo con la zona de Rumanía en la que, bueno, pues, todos los duques, todos los condes, todos los poderosos de Rumanía tenían que darle, pues, cada cierto tiempo, ya sea oro, ya sea jóvenes para su ejército. En un momento dado, Black Tepes decidió que no. Entonces, poco a poco se va generando un conflicto en el que hay continuos combates, y en uno de esos combates, pues, un ejército mucho menor que el que tenía Mehmed II se enfrentaron. El ejército de Black Tepes ganó, pero lo que hizo fue marcar la diferencia empalando en todos los campos circundantes a 23.000 turcos para que sirvieran de escarmiento a todos los ejércitos de Mehmed II. Eso se fue degenerando hasta el punto de que, bueno, como pongo aquí, la capital de los valacos intercorriste empleando una táctica de tierra quemada, y es la guerra de guerrillas, contra los turcos para debilitarlos, generando así el famoso Bosque de los Muertos. Es un bosque que es real, y es una energía la que hay allí, pues, que tiene que ser alucinante. Claro, para muchas personas que nieguen, y esto sí me interesa plantearlo, porque hay muchas personas que para entender la luz niegan la oscuridad, y para entender la oscuridad niegan la luz. Yo creo que es un problema fundamental, es un error de base clarísimo. No puedes entender una cosa negando la otra. Y cuando encontramos determinados lugares a lo largo de la Tierra en los que ha habido tal derramamiento de sangre, la impregnación energética queda allí. Simplemente hay que saber decodificarla. Para muchas personas, una cosa o la otra. Pues, oye, yo prefiero estar en medio. Luego, posteriormente, me decís vuestra opinión. Como os decía anteriormente también, la condesa Ellen Bathory. Ellen Bathory, bueno, famosísima. Estaríamos hablando de la vampira. Black Tepes, el vampiro, Ellen Bathory, la vampira. Estaríamos hablando de una condesa de Hungría, que, bueno, os lo voy a resumir, pero tuvo una serie de juicios muy grandes. En un momento dado ella es aislada en una habitación de un castillo, sin que recibiera luz, simplemente le pasaban un plato y ahí murió. Muchos años estuvo en esa habitación, totalmente encerrada, y ahí murió, ¿no? Pero esta mujer lo que hacía era bañarse en la sangre de doncellas y de chicas vírgenes que ella contrataba para su servicio en el castillo, y posteriormente desaparecían. Iban desapareciendo, pero casualmente eran chicas vírgenes, porque ella, Ellen Bathory, consideraba que bañándose en la sangre de estas chicas iba a absorber la virginidad y la juventud que ellas tenían, la belleza que ellas tenían. La búsqueda de la belleza a través de la sangre, ya no solo del conocimiento, ya no solo del poder, es uno de los casos clásicos porque marca esa diferencia. No la absorción, no el mantenerse para tener más sabiduría, es magia. De hecho, fue juzgada por el conde Turso, que también lo planteo ahí, y fue planteada también como bruja. Pero es lo que se habla siempre, directamente: oye, tienes este conocimiento, tienes algo que rompe con el patrón, eres bruja. Oye, bruja, siempre. Pero esa tendencia se ha dado a lo largo de la historia, pero hay que indagar más. En este punto, esta mujer, bueno, pues decidiría, por una envidia impresionante que tenían las personas jóvenes de las chicas vírgenes de su entorno, bueno, pues desangrarlas y bañarse en sangre. Estar horas en una bañera con sangre. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue detectada? Porque empezaron a bajar muchísimas personas dentro de sus pueblos aledaños. Muchas mujeres jóvenes morían. Y entonces, claro, eso trascendió a la aristocracia, y entonces la empezaron a investigar. Y murió, como os digo,
en una habitación escondida, totalmente encerrada, al margen del mundo. Uno de los casos célebres, además, se le llama la Condesa Sangrienta. Yo no sabría entender, fuera de lo que es la superstición y fuera de lo que es el desequilibrio mental, que una persona hiciera esto. Porque esto no estamos hablando de vampirismo. Para mí esto es otra cosa. Para mí esto es, lógicamente, un asesino en serie. Bueno, aquí estaríamos hablando de vampiros. Bueno, siempre que se asocia sangre, vísceras y tal, muchas veces se asocia a la persona al vampiro, pero no tiene por qué. Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, era una persona que era pobre, pero luego por las noches se vestía de unas galas muy grandes y se iba a juntar con la gran aristocracia de Barcelona en ese momento. En el año 1968-1913 son la datación de ella, pero en el año 1911-1912 es cuando ella es, aunque llevaba ya unos añitos más, ella es perseguida, ella es ya la van enfocando. Ella, bueno, se acercaba a niños y les raptaba. Lo que hacía era extraer sus vísceras, extraer su sangre y venderlas a la gente poderosa, en este caso de Barcelona, porque estas personas lo que querían es recuperar esa juventud, recuperar esa fortaleza física a través de lo que hablábamos anteriormente, de la extracción de determinados órganos y líquido vital de niños jóvenes. Evidentemente se consideraban una persona que hacía pócimas, hablábamos de brujería también, considerada bruja y asesina. Estas eran algunas de las actividades que ejerció durante su vida. A esta mujer, a la que el pueblo de Barcelona bautizó como la vampira del Carrer o la vampira de Barcelona. Hay mucha información de ella. He dado unas puntualizaciones solamente porque es que este tipo de personas, lógicamente, bueno, pues se la plantea por encima, pero yo tengo una opinión muy personal de que estas personas encarnen en la tierra, sinceramente. Peter Kürten, otro vampiro clásico, pero este vampiro además, sí que realizaba actos vampíricos como tal. Podríamos entender que esta persona, Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf, muy famoso además, sí podría realizar lo que entenderíamos por actos vampíricos. El criminal de Düsseldorf era un animal salvaje, según la biografía. Su crueldad estaba desbocada, no atendía a patrón alguno, ni siquiera a uno tan primario y bárbaro como el de Jack el Destripador. ¿Qué quiere decir? Ya lo están vinculando con un asesino en serie, según la historia cercana, pero son dos cosas distintas, dos caracteres distintos totalmente. Pero, bueno, Peter Kürten se dice que en el último año se había enseñado con mujeres, niñas y hombres. Degollaba, violaba, tijeretazos. O sea, estaríamos hablando de un asesino en serie, pero el punto en común es que él sí les absorbía la sangre. Él sí bebía la sangre. Motivación, la desconocemos. Intentar, para muchos asesinos, bueno, pues desde un desequilibrio psiquiátrico absoluto, pues encuentran un determinado placer en este tipo de actos. Pero estamos hablando, como podemos ver, mujeres, niñas y hombres. Ya no solo mujeres vírgenes ni niñas pequeñas, no, hombres. Le estamos hablando de una persona que era beber la sangre por el hecho de beber la sangre. Este punto tiene un punto en común con la historia a nivel antropológico de muchos guerreros, de muchas guerras a nivel del norte de Europa, a nivel del África también, del norte de África, del centro de África también. A lo largo de la historia nos encontramos con que en combates de cuerpo a cuerpo, cuando un guerrero caía, bueno, pues hay algunas civilizaciones que deciden coger los órganos de ese guerrero e ingerirlos. Entendemos que ese acto lo que hace es, cuando una persona, un guerrero en este caso, ingiere el órgano de un guerrero caído, es para absorber el conocimiento, el poder y la vitalidad de ese órgano, de ese guerrero. Claro, cuando hablamos aquí de hombres,
en este caso del vampiro de Düsseldorf, la única explicación que se le podría encontrar en el hecho de matar hombres y beberles la sangre sería eso: absorber a través de el ingerir esa sangre, absorber el poder, el poderío sexual, el poderío vital, el conocimiento de ese hombre. Es un caso que marca esa diferencia. Con el resto que vamos a ver, es un punto que marca una diferencia clarísima. Haced memoria para luego más adelante, ya veréis qué diferencias hay. Arnold Paole. Bueno, Arnold Paole dice que se convirtió en vampiro tras su muerte. Vamos a ver, este es un caso muy interesante porque, según la cultura, es el primer strigoi, o uno de los primeros strigois datados. Bueno, se dice que los escritores señalan que Paole fue atacado por un vampiro, pero que se curó. Cosa curiosa, porque en la casuística esto no existe. O sea, si eres atacado por un vampiro, la ponzoña automáticamente entra en tu cuerpo y no hay curación posible. Pero se curó él mismo tras seguirlo hasta su tumba, desenterrarlo, cortarle la cabeza y comer tierra de la sepultura mezclada con la sangre del vampiro. Un caso curiosísimo, porque en la casuística yo por lo menos no he encontrado ningún caso igual. Murió aplastado por un carro. También es curioso, porque también, según la casuística, un vampiro tiene una fortaleza, un esqueleto que no puede romperse tan fácilmente al ser atropellado por un carro. Pero pasados unos días, su cadáver no mostraba señales de descomposición. ¡Qué casualidad! Que dependiendo de qué cultura y de qué persona plantee este tipo de punto, podríamos hablar de algo santo, no descomposición de un cadáver, o de algo negativo, como un vampiro. Y su sangre estaba fresca, apuntan los informes médicos de la época. Fluía desde sus ojos, nariz, boca y orejas. También llama la atención la no coagulación de un cadáver, de la sangre de un cadáver pasados unos días. El hecho de la presencia de sangre en las cavidades del cuerpo de Paole se explica mediante la costumbre de enterrar a los sospechosos del vampirismo boca abajo. Esto en el este de Europa se sigue haciendo. Incluso clavando piernas y brazos al fondo del ataúd para que no se puedan levantar. Esto también es cierto. El caso de Paole es especial porque fue el determinante que desencadenó la epidemia del vampirismo de la Europa del siglo XVIII. Además, el ataque de Paole a varios animales y personas habría causado la contracción de esta enfermedad, que afectó como mínimo a 16 personas. Llama también la atención este punto, porque normalmente, cuando estamos hablando dentro de la casuística del vampirismo, el vampirismo se asocia a personas, no animales. Claro, la degeneración o la puntualización de esta información dentro de lo que es Latinoamérica, hablamos de chupacabras, hablamos de otras entidades que se asocian a animales hematófagos, pero ahí queda el punto. Bueno, este es otro caso súper interesante, también del siglo XVIII, que iría ligado a lo que estamos hablando de la tendencia vampírica, y aquí estaríamos hablando de la histeria vampírica. Peter Blagojevich asesinó a 9 personas a lo largo de la semana siguiente a su muerte. Es lo que se plantea según la datación de la época, los datos que tenemos a nivel histórico desde ese punto. Los finados serán encontrados en sus camas con restos de sangre y la garganta abierta o aplastada. Es interesante porque en la casuística no hay una caracterización en este punto, es decir, es absorción de sangre, no rotura de garganta. Entonces estaríamos hablando de una mezcla. El cuerpo de Peter Blagojevich fue exhumado, saltándose la ley, y fue encontrado incorrupto y con señales de vampirismo. Según relatan los documentos, el cuerpo fue empalado y quemado. Es interesante este punto, porque con señales de vampirismo, según la biografía de Peter Blagojevich, no dicen qué señales de vampirismo son. Con lo cual, señales de vampirismo, perfecto. Fue empalado y quemado, y posteriormente a eso, ya no hay más muertes. Entonces, claro, ¿se puede unir una cosa con la otra? A lo mejor era un asesino en serie distinto y que no tiene nada que ver con él. Pues no lo sabemos. La información queda ahí.
vampiro de Gringa. Bien, esto es un pueblo en la región de Istria, hoy conocida como Croacia. Como volvemos a recorrer todo lo que es el este de Europa, algo que es muy interesante vinculado a la zona del vampirismo. En este pueblo vivió y murió un campesino llamado Juregrando y volvió, lo que dice la biografía. Según se recoge en los archivos, Jure fue defenestrado en 1656 debido a una enfermedad. Volvió esa misma noche como un estrigoi, una estinge, que es exactamente lo mismo, y estuvo aterrizando al pueblo durante 16 años, pero no hay más datos. Entonces, claro, llama la atención porque, hablando de la zona del este de Europa, el tema del estrigoi, como decía, es algo cultural, pero también es algo real, por lo menos para estas zonas. No hay más datos durante esos 16 años aterrorizando al pueblo. Pues normalmente un estrigoi se suele asociar a una persona, se suele asociar a 2, 3 personas. A un pueblo me llama la atención. Me llama mucho la atención además en el punto de vista de que si fuera así y esto estuviera documentado, no se hace nada para impedirlo. Y tampoco te dicen en la biografía qué se hace con el cuerpo de Juregrando. Simplemente lo plantean, pero no te dicen, oye, hemos hecho esto, lo hemos constatado y hemos hecho esto. Me llama la atención. Anteriormente hablábamos de Cuntius. Johannes Cuntius, el vampiro apestoso de Pets, 1582. Un respetado comerciante se cayó de su semental. Es una historia para intentar entender un poquito el denominador común. A pesar de que los médicos hicieron todo lo posible por curarlo, Cuntius se veía a sí mismo ardiendo en el infierno. Esto es interesante, porque según la casuística que nos encontramos en algunos pueblos del este de Europa, cuando una persona recibe la mordida de un vampiro, automáticamente la temperatura corporal sube de una manera muy grande. Empiezas a arder. Pero en la casuística que hemos hablado hasta el momento, este punto no salía. Aparece aquí. Con lo cual, podemos entender que dentro de los casos de vampirismo hay muchos puntos en común, pero luego hay muchísimas cosas que van marcando algo personal, algo particular. Con lo cual, el vampirismo a nivel general es complicado de entender. Se veía a sí mismo ardiendo en el infierno. Finalmente falleció. Y en el momento del exitus, un gato negro, curioso, apareció por la ventana y se posó en la cama. 2 días después, según recogen las crónicas, su espectro comenzó a aparecerse por toda la villa de Silésica. Bien, pero su visita se notaba por todos debido a su horrible olor. También llama la atención, porque dentro de los casos de vampirismo no se habla de olor. De hecho, suelen ser personas normales. También me llama mucho la atención. A diferencia de otros vampiros, Cuntius no se dedicó a beber sangre ni a matar gente. Entonces, ¿por qué es un vampiro? Llama la atención de que en la biografía directamente hablan del vampiro. Pero el olor, no bebe sangre, hay puntos en común que no son en común, perdón, hay puntos que marcan esa diferencia. Sino a molestar a las personas. Estaríamos hablando más de, bueno, en el tema del misterio, estos puntos se saben bien. Cuando estamos hablando de seres espirituales molestos, pero que no quieren hacer un mal, sino molestan. En cierto sentido, Cuntius se identificaría actualmente más con un zombie, bueno, o con un chupasangre. Tampoco. Yo no estoy de acuerdo ni con uno ni con otro, pero es lo que te dice la biografía. Un zombie es otra cosa. De hecho, en el norte de África se zombifica actualmente a personas. Esto se sabe y está denunciado. El polvo zombie famoso, y un chupasangre, estamos hablando de un vampiro. Es interesante el caso de Johannes Cuntius. Más o menos, el tema de la historia del vampirismo, como hemos podido observar, hablando de lo que es la búsqueda del poder, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la belleza a través de la sangre, no se puede, yo creo, generalizar. Yo creo que va dependiendo sobre todo del asesino en serie del que estemos hablando. Si tiene unas tendencias de un tipo, tiene unas tendencias de otro tipo. ¿Se puede asociar dentro de un general del vampirismo? Sí. Pero porque se plantea lo que es
la búsqueda de la sangre o la búsqueda de una energía que nosotros hemos perdido a través de los órganos de esa persona. Pero el vampiro como tal llama la atención. Pero para mí, el vampiro real, y esto sí lo podemos ver actualmente en la sociedad, en la calle, en una empresa, en nuestra casa, los vampiros psíquicos. Vampiros psíquicos y energéticos. Hay mucha bibliografía, pero yo creo que no está tan bien acertada. Yo creo que conviene matizar, porque muchas veces, cuando hablemos de la detección, nos vamos a dar cuenta de que si nosotros queremos separar de nuestra vida a determinadas personas, si lo hacemos bruscamente, pues podemos pecar de ego, podemos pecar de muchas cosas. Hay que hacer las cosas de una manera más consensuada, de una manera más argumentada, para no hacer daño. Estas personas, muchas personas que son vampiros psíquicos no lo saben. Realizan un acto sobre alguien de forma inconsciente, pero el daño lo recibimos igual. Un vampiro psíquico, como digo, es una persona que drena energía emocional en lugar de drenar la energía, la sangre. Esta energía de drenaje puede ser de dos maneras. Puede ser una persona que drena su aura de empatía, hablaremos de ello, o puede ser alguien que drena energía emocional, alguien que es egoísta y que es una persona cercana a la víctima. Bien, hablaremos de ello. Hablaremos de ello para que podamos a lo mejor entender nuestro entorno. Yo también os digo una cosa. En estos días que he preparado esta conferencia, yo he estado analizando mi entorno. Y hemos ayudado a determinadas personas a abandonar ese entorno, ¿no? Ataques áuricos. Vamos a ver. Es muy importante esto. Ya empezamos en lo que es el día a día de lo que es la energía en nuestro entorno, lo que nosotros hacemos y lo que nos hacen. La forma de gritar a una persona lo que hace es desestabilizar el aura. El aura es el escudo energético que para muchos se extiende desde nosotros mismos a 3 metros en todas direcciones, generando un huevo alrededor nuestro, una cápsula. Para otros es 1,5 metros, para otros es 3 metros y para otros es mayor. Bueno, pero la cuestión es que es un escudo natural que en función de nuestras emociones o de nuestros actos o de nuestros hábitos se fortalece o se debilita. Si nosotros lo debilitamos, pues a lo mejor podemos tener muchas enfermedades, podemos acoger muchas situaciones que si tuviéramos una aura potente, pues probablemente no las tendríamos. De manera que, como digo en este punto, de manera que genera una inestabilidad que provoca que la forma natural del aura, que es ovoide, se degenere y se debilite, que es lo que os decía. Aquí, bueno, una niña llorando y el padre gritándole. ¿Qué quiere decir? Cuando yo grito, cuando yo hablo, la energía de la palabra, la energía de la voz, choca con el aura. Y golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, lo que hace es debilitarla. Es lo que he querido mostrar con esta fotografía. Bueno, la conexión psicológica con la mística es muy interesante. Este punto conviene matizarlo bien. Porque, claro, yo tengo, por ejemplo, una conexión psicológica pues con muchas personas. Correcto. Y yo quiero que esas personas estén bien. Claro que sí. Y yo no les quiero generar ningún mal. Claro que no. Pero si yo tengo un problema y no me escuchan, qué malos son. Pues esa es la historia. Esa es la historia. Cuando yo, por ejemplo, establezco una relación inconsciente entre la persona victimizada y el vampiro psíquico, de tal manera que cuando estamos siendo vampirizados no somos conscientes de la situación, hasta que no han pasado unos minutos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo delante una persona que me está contando, y no se da cuenta que me está cansando completamente, pues yo pongo toda la atención, intento ayudarle, intento a lo mejor dar un consejo, y yo no soy consciente. Esa persona, cada vez que va hablando, se va pues sintiendo que se va desahogando, se va soltando su peso, pero yo me lo estoy cogiendo y ese peso no es mío. Ese peso, cuando pasan unos minutos, me siento cansado, empiezo a lagrimear, empiezo a bostezar, me duele la cabeza.
Ese tipo de situaciones que son actos, reflejos fisiológicos, son algo que a ti te dice el aura, tu aura te está diciendo, oye, aquí está pasando algo que no va contigo, te está provocando un malestar, tienes que cambiar algo, vete, cambia de lugar o salte de la habitación, que te dé el aire. A eso me refiero. Por eso pongo en este segundo punto, esto puede darse durante el acto de vampirización o después. Vamos a ver, es lo que os estoy diciendo. En el acto de la vampirización muchas personas están dialogando con alguien y reciben un dolor de cabeza muy grande. Y luego se van y se empiezan a sentir mejor. O están muy bien con esa persona y luego se van y empiezan a tener ese dolor de cabeza. Son actos que el cuerpo te dice que estás siendo vampirizado de forma inconsciente, esa persona está absorbiendo tu energía porque la necesita realmente, esa energía la necesita debido a su situación, a su tránsito, a su situación en ese momento, y necesita, bueno, pues un poquito de fortaleza psicológica, que no es el hecho de si es malo, pero nos genera un malestar. Nosotros tenemos que saber identificar ese malestar y a lo mejor marcar una distancia con esa persona o tratarla de otra manera. No tiene por qué ser tampoco tan negativo. El tema de la conexión áurica es lo que os decía anteriormente. Muchas veces reconocemos a nuestro agresor porque es un amigo, porque es una persona que nosotros queremos, un familiar, de manera que hasta que no somos conscientes de la situación de vampirización, totalmente no sabemos defendernos y mantener alejados a los agresores energéticos. Claro, mantener alejado no implica, oye, no te quiero volver a ver, vete de aquí. No implica eso. Simplemente, oye, cuéntame, pero estate tranquilo, cuéntame tranquilamente y yo marco una distancia. Sobre todo, no intentar entrar en la energía. Oye, mira, me está pasando esto, ay, qué mal, qué mal, qué mal. ¿Y cómo te está pasando esto? Entrar en el juicio. Ya estás entrando en la energía. Una cosa es escuchar lo que te están contando y otra cosa es juzgar lo que te están contando. Ya estás entrando en un juicio de valor y estás entrando inconscientemente tú también en una energía que no te compromete. Hasta que no somos conscientes, permitimos el acceso a nuestra aura y nuestra energía vital conectando ambas auras. Sobre todo, en la tercera diapositiva se ve claramente. El aura roja sería la del agresor y el aura morada sería la de la persona que está recibiendo la vampirización. Esa deformidad del aura, pues muchas veces no somos conscientes de ella, pero nosotros estamos, bueno, la segunda diapositiva, la que hay en medio, también es clarísima. Nosotros cedemos nuestro poder mental, nuestro poder energético hacia esa persona que lo necesita. Pero a lo mejor esa persona no sabe lo que está haciendo, simplemente lo está haciendo porque necesita. Depende de nosotros saber gestionar la situación. Bueno, aquí es una fotografía que plantea desde la cámara Kirlian, la famosa cámara Kirlian, de fotografía de aura, bueno, lo que es el aura de una víctima o el aura de un vampiro psíquico. Claro, el aura de la víctima no tiene por qué ser azul, ni roja la del vampiro, ¿no? Pero sí tiene una forma en la que genera, pues de forma natural, como decía anteriormente, esa forma ovoide. Pues aquí lo que he querido plantear es esa forma. Algo distorsionado, el aura del vampiro, y algo mucho más uniforme, el aura de la víctima. Bueno, aquí este es un punto interesante, porque podemos observar de nuevo la distorsión generada por una aura equilibrada y por una aura desequilibrada. El aura de la izquierda, cuando criticamos, nos quejamos o condenamos a alguien gratuitamente, ¿no? Distorsiona el aura. Cuando tenemos envidias, tenemos miedos, preocupaciones, correcto, pero de forma descontrolada. O sea, el tema de la envidia, evidentemente, ni controlada ni descontrolada. La envidia es negativísima. El tener miedos o el tener preocupaciones hay que saberlos controlar. Como seres humanos tenemos miedos y tenemos preocupaciones, pero una cosa es que yo tenga miedo por mí mismo y otra cosa es que me generen miedo exteriormente, que ahora además estamos viviendo
en un ámbito en el que nos generan miedo muchas cosas y nosotros no sabemos gestionar muchas veces de forma correcta ese miedo. Luego, cuando engañamos, juzgamos y degradamos. Es interesante, pues que vivimos en una sociedad que juzgamos, nos degradamos directamente porque estamos juzgando y engañamos. Bueno, hay muchas personas que engañan porque se sienten bien consigo mismas. Correcto. Tienes pensamientos, sentimientos negativos propios hacia los demás. Pues estaríamos hablando de una degeneración de la envidia. Pensamientos y sentimientos negativos que lo que hacen es carcomernos a nosotros mismos y no nos generan nada positivo. Todo el conjunto generaría un aura similar a lo que estamos viendo en este dibujo de la izquierda. Una aura distorsionada, con un desequilibrio emocional para nosotros, un desequilibrio energético total, no nos permitiría tampoco descansar correctamente y desde luego no tendríamos una estabilidad ni emocional ni psicológica, y en esa desestabilización pues podemos derivar en muchísimas cosas. Y luego, oye, ¿por qué lo has hecho? Ay, pues no lo sé por qué lo he hecho. Te pido perdón. Pero eso es lo que pasa en la sociedad actual. Y bueno, en el campo de la derecha estaríamos hablando de todo lo contrario. Amar incondicionalmente, que sería tema interesante para otra conferencia, el tema del amor incondicional. Pero sería interesante. Bueno, este punto hay muchas posibilidades. Aquí he puesto 4, que son las que yo estoy trabajando. Porque bueno, el tema del vampiro psíquico, pues para el ser humano siempre necesita, ante una situación abstracta, ponerle un nombre. Cuando tú le pones ese nombre, te anclas a esa situación. Y cuando te anclas a esa situación, puedes investigarla, desarrollarla, descartarla o matizarla. Entonces, en este punto, es interesante intentar caracterizar los puntos dentro de lo que es el vampirismo psíquico, qué tipo de personas nos encontramos en nuestro entorno cercano. Pobre de mí, deflector, el show-off y agitador. Pobre de mí. Persona que siente que todo el mundo está en contra de ellos y que siempre son las víctimas. Caso clásico. Claro, yo creo que todas las personas tenemos casos así. Ellos quieren llamar la atención y la compasión de los demás. Ellos son la persona que siempre tiene un drama en sus vidas o el amigo que siempre tiene algo que ha ido mal. Ellos son los primeros en contar la historia de su vida y de todas las cosas malas que han sucedido sin preguntar acerca de sus propios problemas. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy el importante, yo te necesito ahora. Si no estás ahora, qué malo eres. Siempre pasa. Claro, cuando nosotros tenemos una situación cerca de nuestro entorno, una persona así, pues directamente nosotros no podemos decir, oye, macho, es que no te aguanto, no quiero saber nada de ti. No, hay que ayudarle a entender, creo realmente, que hay que ayudarle a entender su situación, y una vez la entiende, tú allí, yo aquí. Tomamos un café cuando quieras, pero tranquilamente, tú allí, yo aquí. Mi tiempo es mío y el tuyo es tuyo, y luego un punto de acuerdo. Pues hay personas que, bueno, pues estos 4 puntos lo que hacen es marcar en el subconsciente de la víctima, bueno, pues cuando tú estás con él, que todo su tiempo es para él, pero cuando tú no estás con él, tú estás pensando en él. Lo que hace es atarte psicológicamente a los problemas de alguien, que no son los tuyos, sino son los de otro. Al final no vives tu vida, vives la que te hacen vivir. Y esto lo estamos viviendo. Esto se podría extrapolar, es un tema interesantísimo, se podría extrapolar a ciertos políticos. Es interesante. Cuando, bueno, oye, que he tenido que hacer esto porque no puedo hacer otra cosa, y entonces te apiadas. Son tendencias de ciertos países que también pasan en esta situación. Deflector. Persona que culpa a los demás de sus problemas. Esto lo encontramos en muchísimas parejas y lo encontramos además también en muchos matrimonios que han llevado muchos años juntos
y que en un momento dado han aprendido a estar juntos, pero se culpabilizan de ciertas cosas a lo largo de la vida. Ellos no aceptan la responsabilidad de cualquier cosa negativa en su vida, culpando a la familia, amigos, el gobierno o quien sea que ellos pueden. Ellos son los miembros de la familia que la culpa por su falta de éxito, como el que ha tenido más apoyo, es decir, un hijo, han apoyado más a un hijo que a otro. Eso es lo que se plantea. O el amigo que dice que no pueden conseguir un socio como todo lo que el mundo quiere a la fecha en qué lugar. Bien. Esto es un punto que se podría extrapolar a las familias, a los miembros de las familias. Cuando hacen esto, la fuerza de su energía negativa en los demás, haciendo que toda la culpa por la otra persona. Lógicamente, estos puntos lo que hacen es plantear que yo tengo la vida que otros quieren que tenga, no es la que yo quiero tener. Y como yo no quiero tener esta vida, qué malos son todos que me hacen tener esta vida. También lo vemos. Esto es algo que vemos en la sociedad continuamente. Tendencias que nos hacen ceder nuestro poder personal y que cuando lo hemos cedido decimos, pero yo no soy feliz con lo que estoy viviendo. ¿Por qué estoy viviendo esto? Intentamos encontrar el origen de esa cesión de poder. Y culpamos cuando somos nosotros los primeros culpables. El punto del deflector, yo lo planteo desde un punto de vista de escurrir nuestra responsabilidad en el resto y como el resto no hacen lo que yo quiero, pues son muy malos todos. Yo estoy rodeado de gente muy mala y yo soy el mejor. Conlleva una degeneración de ego importantísima. Cuando nos encontramos con una persona que podría entrar en estos puntos, yo particularmente le diría, oye, si no eres feliz a mi lado, tienes la vida tranquila, búscate la felicidad. Pero yo no entraría más en juicios, no es un punto más. El primer punto que hemos tocado, para mí se podría reflexionar, se podría dialogar, se podría incluso encontrar un punto de acuerdo con la persona, pero este punto del deflector yo no creo que se podría hacer mucho. El show-off es una persona bromista, un charlatán que quiere que todo el mundo le gire alrededor de ellos. Lo hemos visto muchísimas veces, lo encontramos, pues mira, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, el gracioso de clase, ¿no? O cuando estabas con los grupos, pues que siempre va bromeando y todo el mundo le hace caso y tiene un mensaje vacío. Realmente no aporta nada. Realmente es una persona que habla, pero probablemente de oídas. No porque lo que esté hablando lo tenga trabajado, lo tenga reflexionado. En el momento en el que le preguntas algo, te rompe totalmente el patrón. Interrumpir, son personas que interrumpen situaciones, se convierten en conversaciones de vuelta hacia sí mismos y son siempre la persona que se hace más fuerte en una decisión. Esto, evidentemente, oye, querido amigo, tú hiciste esto, sí, ¿qué me lo hiciste? Pero ¿te acuerdas que yo también hice esa conversación de vuelta? A que al final se empodere él, de alguna manera. Ellos son el amigo que ha de ser el centro de atención en una fiesta o tiene que mostrar a todo el mundo pues las fotos de su nuevo coche, de a que quería empoderarse o no. Ellos son la atención de los solicitantes que desean la energía de todos, que se centró en ellos. Lógicamente son personas que necesitan de forma masiva la energía de muchas personas, pero pocas cantidades de energía, muy poquitas, de manera que nosotros no somos conscientes de la situación. No es como un uno con uno, en el que es una interacción directa, sino que es 1 con 20, de manera que esas 20 personas no se den cuenta. El agitador, el último punto que tengo preparado aquí. Persona que se desarrolla fuera de la creación y la transmisión de los chismes. Chismes, noticias. Estamos viviendo además en un momento social en lo que los bulos, los trolls en internet, las fuentes de información vacías para desacreditar o para molestar tendencias informativas, pues, pandemias, situaciones, nos encontramos que automáticamente se generan informaciones que lo que hacen es cambiar el ritmo para que las personas no se fijen en determinada información que realmente tiene una base real y se vayan pues, a otras cosas. De manera que si yo publico 10 noticias y de las 10 hay una real, pues en la mente subconsciente de la persona
Me voy a quedar con las 9 noticias restantes en vez de con una real. Eso es lo que está sucediendo, pero masivamente. La oficina de los chismes, que siempre está hablando de otro amigo, el amigo que siempre está en la mensajería privada, redes sociales, bueno, contando secretos, que como digo, no tienen por qué ser reales. Simplemente, oye, me interesa contar esto para que esta persona entre en la ecuación y dejarla vendida. Eso sucede muchísimo, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, en Telegram menos, pero en WhatsApp muchísimo. Buscan problemas de los demás para su propia diversión. Estamos hablando de trolls, estamos hablando de gente en redes sociales que, bueno, yo creo que sabemos mucho dentro de este tema porque todo lo que es el tema de la divulgación, programas de radio, divulgación en general, pues nos encontramos con este problema. Consejos para protegerse de los vampiros psíquicos. He puesto 7. Hay muchísimos. La aceptación de la persona, que decía para el primer punto, aceptar cómo es esa persona e intentar ayudarle. No sé, Mercedes, ¿cómo vamos? Vale. Queda un poco, ¿eh? La aceptación de la persona, como decía, aquellos presentan comportamientos tales como quejarse constantemente de sus propios problemas, pero pueden no ser conscientes de lo que están haciendo. Aceptar que nosotros podemos escuchar sus preocupaciones sin tener que tomar su negatividad. Es decir, yo te escucho, te intento ayudar, pero es tu problema. Yo te intento ayudar con distancia, con objetividad. No intento entrar en el juicio de ese problema. Si entro, ya entro en esa energía, de manera que pierdo esa objetividad. Distancia. Si alguien es constantemente negativo en nuestras vidas, pregúntate a ti mismo si le queremos tener en nuestra vida. Es algo muy sencillo. Ponerse en primer lugar sin sentirse culpable por ello. Es decir, yo tengo que ser feliz. Y si yo con esa felicidad tengo un ratito para escuchar tu negatividad, correcto. Pero yo quiero ser feliz. No al revés. Muchas personas están cediendo ese poder. Y cuando se dan cuenta de ello ya no saben volver atrás. Si ya no quieres salir en tu vida, no tenemos que sentirnos obligados a decir, oye, simplemente muchas personas, porque nosotros cambiamos de parecer en un momento dado, se van alejando de manera natural. Y otros van acercándose. Nosotros no hemos echado a nadie, simplemente hemos cambiado. Luego, el tema de la meditación. Bueno, el tema de la meditación es interesante, porque todo el mundo actualmente habla de meditar, pero nadie sabe meditar. Entonces, la meditación puede ayudarte a ser feliz y a minimizar la ansiedad, el estrés y el miedo. La meditación también puede ayudar a protegerte de la manipulación emocional y ayudar a tu fortaleza emocional. Perfecto. La meditación es la búsqueda de información a través de la paz interior. Entre otras posibilidades, la meditación se hace en un lugar tranquilo, en tu casa. Pues intentas no pensar, no la mente en blanco, eso es imposible. No pensar en el ritmo del día. Intenta pensar en otras cosas, poquito a poco, a través de los días, de las semanas. Ese no pensar te va ayudando pues, a ir visualizando. En esa visualización vas encontrando tu lugar de tranquilidad. Cada uno tiene uno. Hay personas que esa meditación la usan con melodías, otras en silencio, otras con documentales de astronomía. O sea, hay muchísimas posibilidades, ¿no? Pero es el encontrar nuestra paz interior, nuestro punto de quietud mental, que para nadie es igual. Luego, hacer tiempo. Debemos asegurarnos de que no estamos gastando todo nuestro tiempo y energía en los problemas de los demás, es lo que hablábamos anteriormente. Elevar y dar positividad. Algunos vampiros buscan lástima. ¿Qué quiere decir esto? Que no son conscientes del acto que están realizando. Una persona que es consciente no busca lástima. Y un oído que les escuche. Se puede necesitar de su ayuda para encontrar de nuevo el camino de ser más positivos. ¿Qué quiere decir? Esto es muy interesante. Yo necesito tener delante la negatividad para darme cuenta que yo necesito lo otro, la positividad. Por eso decía anteriormente, en el punto, creo que en los puntos iniciales, que hay muchas personas que están planteando que la luz, la positividad existe negando la oscuridad. De manera que ellos no vibran en luz. Además, esta conferencia creo que se está grabando. Me interesa que muchas personas entiendan que lo que ellos entienden por luz no es luz, y lo que ellos entienden por negatividad tampoco.
Es su parecer, es su realidad. Pero tú no puedes entender una cosa negando la otra. Sexto punto, llénate de energía y el ejercicio. Bueno, para muchas personas el ejercicio físico, el ejercicio mental va ligado. Cuando tú tienes una alta energía que te puede ayudar a mantenerte fuera de los vampiros, ¿por qué? Porque fortaleces tu aura. Al fortalecer tu aura, fortaleces tu vibración. La vibración es esa subida de energía que nosotros de manera natural tenemos. Al fortalecer nuestra aura impedimos que se anclen determinadas personas, que se acerquen determinadas personas a nosotros, porque directamente no van a encontrar un punto de unión con nosotros. De forma psicológica, de forma social, no se van a acercar porque no vamos a estar vibrando igual. Por ejemplo, hay muchas personas que están diciendo, oye, ¿tienes este problema? Ya, pero es que lo plasmas en tu realidad. Directamente. Sin entender el porqué de la situación. A lo mejor tú no lo plasmas en tu realidad y esa situación la tienes delante para que tú te des cuenta de algo. Automáticamente se está encasillando desde muchas terapias complementarias, se está encasillando a determinadas personas porque si tienes esta realidad es que estás mal. Es que a lo mejor es una realidad evolutiva para nosotros. A veces no se puede evitar a un vampiro, es lo que estamos hablando. Aunque realmente queramos, porque son realidades que aparecen en nuestra vida para ayudarnos a evolucionar. Cuando estás en una cena familiar o en un lugar de trabajo, pues oye, tienes a una persona delante que te está vampirizando, no te puedes levantar y decirle algo, ¿no? Se puede estar obligado a pasar tiempo con gente que nos puede vampirizar. En este caso, se puede crear un escudo de energía a nuestro alrededor. Un escudo de energía es interesante este tema, porque en estos puntos, este primer símbolo que vemos aquí, el primero de la izquierda, se llama Sokurei. Segundo, Seheiki. Tercero, Honsa Sesonen. Estos tres símbolos pertenecen a uno de los niveles de Reiki dentro de las terapias complementarias actualmente. Bueno, pues el Reiki Usui es una de las terapias más conocidas que se están implementando actualmente pues, en locales, en centros, en muchísimos talleres a nivel físico, a nivel virtual, ¿no? Son símbolos que las personas que están iniciadas en Reiki pues, pues tienen la posibilidad de sellárselos en su aura de muchas maneras, implementarlos en su aura de muchas maneras, y estos símbolos tienen la caracterización de, juntos, generar un escudo de protección de manera que, de forma indirecta, genera una vibración un poquito mayor que la que tenemos nosotros en el aura normalmente, y lo que haría es alejar a todo este tipo de personas de nuestro entorno sin hacer nada directo, sin generar un malestar, sin tener una conversación, sin nada de nada. Simplemente, de forma natural, nos vamos alejando. El Reiki Usui, como digo, es una de las técnicas más reconocibles dentro de las terapias complementarias que hay en el mercado. Os hablo de los niveles y de las iniciaciones perdidas a cada nivel. En estos niveles hay una simbología que nos puede ser de mucha utilidad para protegernos de los ataques psicológicos. Estamos hablando de 21 símbolos, pero bueno, pongo 3 que son los más reconocibles. Además, los baños de agua, incluyendo los mismos, pues estos son posibilidades de protección energética. La sal gorda puede ayudarnos a limpiar parásitos, larvas astrales, cuerdas, otros tipos de actos que quieren generar un desequilibrio en nuestra aura. Planteo algunos, hay muchísimas posibilidades. Resulta útil tomar agua también con limón, un limón exprimido con agua, en ayunas, que también para adelgazar, pero lo que hace es purificar el aura, que es la lectura energética que se hace de ello. Y la toma de 3 veces por semana una bolsita de té verde. Son caracterizaciones que dentro del Reiki pues te plantean la fortificación de tu escudo áurico. Bueno, el tema de la reflexión, más o menos lo he ido comentando. El hombre se ha ligado a lo largo de la historia con la búsqueda del poder por muchos medios. Uno de ellos ha sido el de ingerir órganos de guerreros caídos en el campo de batalla y beber su sangre para de esta manera obtener el conocimiento y el poder de ese guerrero. En la historia, la sangre, como he comentado anteriormente, hay mujeres que intentan obtener la belleza y la juventud, bebiendo la sangre de chicas jóvenes y vírgenes.
ya que estas son consideradas portadoras de la incorruptibilidad. Y la sangre, al ser fundamental para la vida y para muchos, además es portadora de la esencia espiritual que ingerida permite a la persona que ingiere el líquido vital obtener dones que ha tenido o ha perdido en un momento dado, quiere conseguir a toda costa. De manera que el vampiro como entidad física y espiritual para mí es una realidad y está ligada al ser humano desde siempre, pero depende de nosotros podernos defender. Bueno, aquí como os decía, os pongo algunos libros. Yo particularmente conozco muy bien a Ovidiu Dracus Arguiesanu, que es uno de los, pues te diría, de los referentes dentro de lo que es las terapias complementarias del Reiki y la producción energética dentro de lo que es Rumanía. Pero aquí hay, dentro de estos libros, nos encontramos mucho tipo de simbología para lo que es la protección energética diaria. No es necesario estar iniciado en ninguna terapia complementaria, como para muchos, el uso de esos símbolos que os he comentado anteriormente, para poder usarlos tienes que estar iniciado en alguno de los niveles de Reiki en este caso, pero hay algunos símbolos de protección que son más asépticos, que se pueden usar de forma inconsciente cuando nosotros vemos venir a una persona que decimos, uy, este hombre no, este hombre no, y ya lo vemos venir y oye, pues de manera nos podemos proteger de alguna manera implementando esos símbolos en el aura. Implementación mental o visual en el aura o con la intención de mantenernos protegidos energéticamente para que esa persona no nos pueda implementar ningún mensaje subliminal, ninguna tendencia negativa, no nos puede implementar su miedo y que nosotros tengamos esa libertad, ese libre albedrío que planteamos en muchos casos. Bueno, aquí dejo las vías de contacto y bueno, no sé si tenéis algún tipo de pregunta, alguna cuestión. Pues nada, muchísimas gracias a todos.